Buenos días, estudiantes de séptimo año de educación básica. Hoy lunes 23 de noviembre del 2020 vamos a dar inicio a nuestro primer repaso de la asignatura Ciencias Sociales, indicándoles, estudiantes, que vamos a repasar la semana 1 con el tema la reforma agraria, la semana 2 con el tema el bon petrolero, correspondiente al segundo trimestre de la primera etapa. Bien, empecemos, estudiantes. Agraria. Subtemas a tratar: crisis de la producción bananera, la situación en las zonas rurales, la reforma agraria, el desarrollo industrial. Crisis de la producción bananera. Para 1960, el mayor porcentaje de población ecuatoriana habitaba en el campo, mientras que en las grandes ciudades se concentraba la administración del país y las actividades comerciales y artesanales. A mediados de esta década, las exportaciones bananeras comenzaron a decaer. Las ventas a Estados Unidos se redujeron a la mitad, en tanto que el mercado japonés cerró sus puertas. Con la caída de la exportación bananera, la economía entró en crisis. La moneda se devaluó, los artículos aumentaron de precio y la agitación popular sacudió al país. La crisis del modelo agroexportador sustentado en el banano provocó la necesidad de buscar un nuevo modelo económico, con énfasis en otros productos y que permitieran un desarrollo industrial. Pero para lograr ese desarrollo era necesaria una transformación de las zonas rurales, a fin de potenciar la producción de materia prima. Estudiantes, ¿qué significa agroexportador? Modelo económico que se basa en la exportación de productos agrícolas, que significa materia prima, sustancia natural o artificial que se utiliza en industria para crear un nuevo producto. Algunos autores han señalado que lo que se buscaba era aprovechar las grandes extensiones de superficie agraria que eran subutilizadas, pero también mejorar las condiciones de una sociedad campesina que demandaba educación, atención médica, acceso a bienes de consumo, afiliación a seguro social, etc. Estudiantes, ¿qué significa superficie agraria? Conjunto de tierras labradas y pastos, que significa subutilizar, utilizar o explotar un bien o servicio por debajo de sus posibilidades. La situación en las zonas rurales. Antes de la reforma agraria, había una alta concentración de tierras en pocas manos. Así, en 1954, 1.369 fincas y latifundios ocupaban el 45,1% de la superficie agraria de la región interandina. Estas tierras también ocupaban zonas de pastoreo, agua y bosques. Las zonas rurales se encontraban desabastecidas de servicios básicos y la esperanza de vida en estas regiones en 1960 no superaba los 51 años. A estos problemas se sumaba la devastación de los recursos naturales. Por un lado, debido a los métodos de cultivo empleados, como quema de suelo y siembra en laderas o en terrenos no aptos como los de la región amazónica, la ausencia de prácticas de conservación y la utilización de pesticidas y fertilizantes que dañaron la composición del suelo. La reforma agraria. En el periodo entre 1964 y 1973, durante los gobiernos militares, se llevó a cabo la reforma agraria, que tenía como objetivo la supervisión de las relaciones precarias de producción, la entrega de tierras a los antiguos huasipungueros y a la modernización de las zonas rurales. Estos cambios fueron impulsados por diversas razones. Por un lado, se encontraban los campesinos que luchaban
por la tenencia de la tierra, es decir, recuperar sus tierras ancestrales que estaban en manos de los hacendados. Por otro lado, los sectores hacendatarios y terratenientes buscaban modernizarse ante el interés del Estado en mejorar la productividad de la tierra, lo que permitiría producir en mayor cantidad. La reforma tuvo dos fases. La primera fase, que comenzó en 1964, la segunda fase, que comenzó en 1973. La primera fase, que comenzó en 1964, durante esta fase se dio fin a los guasipungos, las aparcerías y a los arrimados. Su aplicación se centró en las provincias de la Sierra Norte, desde el Carchi a Cotopaxi, que significa, estudiantes, parcelar, dividir una finca o hacienda grande en porciones más pequeñas, que significa arrimado, estudiantes, persona que a través de la concesión de un pedazo de tierra siembra parte para sí y parte para el dueño de la propiedad. La segunda fase, que comenzó en 1973, con la ley de la reforma agraria, que contemplaba la expropiación de propiedades improductivas, es decir, aquellas tierras que no habían sido explotadas por más de 3 años. Durante esta fase se centró la aplicación de la reforma en la Sierra Centro-Sur y también en Guayas y los ríos. En términos generales, la reforma tuvo diversas consecuencias, como muchos campesinos pasaron a ser trabajadores asalariados, muchos campesinos se insertaron en actividades no agrícolas y otros migraron a las ciudades. La presencia de pequeños propietarios permitió la diversificación de la producción, principalmente con arroz, azúcar y oleaginosas. Sin embargo, menos del 10% de la tierra productiva del país se entregó a los campesinos, quienes fueron desplazados a los páramos y zonas de escaso rendimiento agrícola. Estudiantes, que significa asalariado, persona que recibe un salario por la actividad laboral que realiza. El desarrollo industrial. A partir de la década de 1950 comenzó a desarrollarse un sistema de fomento industrial mediante la creación de organismos y leyes cuya finalidad era proteger a la industria nacional. Durante la década de 1970 se puso en marcha un modelo de industrialización que contemplaba 3 aspectos. El primer aspecto, la modernización de las zonas agrícolas. El segundo aspecto, el desarrollo industrial. El tercer aspecto, la intervención del Estado en la economía. La idea era incentivar la producción local a fin de eliminar la importación de productos que puedan producirse internamente. Por ejemplo, calzado, fideos, hilos o cemento. Un problema de la industria nacional era su atraso tecnológico. Por ejemplo, el uso de máquinas de fabricación anterior a la década de los 40 y la constante dependencia de insumos importados. Frente a esta situación, el Estado tomó el rol de proveedor de suministros e infraestructura a fin de crear las condiciones necesarias para el desarrollo industrial. De esta manera, el Estado brindaba créditos para la actividad industrial a la par que exoneraba de impuestos a maquinarias, materias primas, repuestos utilizados en la industria. La Junta Militar creó el Centro de Desarrollo Industrial en 1962, con el objetivo de realizar estudios de nuevos proyectos industriales. Esto permitió desarrollar algunos sectores como el textil. Así, para la década
de 1970, la producción nacional proveía el 92% del consumo interno. El auge de este sector también estimuló la producción de algodón en la región costa. En la década de 1970, la industria se vio beneficiada por la explotación petrolera y creció al 11,6%. Sin embargo, aún con este avance en industrialización, la economía del país siguió dependiendo de la exportación de productos primarios como banano, cacao, camarón, petróleo, etc., mientras que los productos industrializados sirvieron para satisfacer las demandas del mercado interno. Bien, vamos a conocer los principales eventos de la reforma agraria e industrialización. En 1953 se promulga la Ley de Defensa del Artesano. En 1954 se crea la Junta Nacional de Coordinación y Planificación Económica. En 1957 se emite la Ley de Fomento Industrial. En 1961 se crea el Instituto Ecuatoriano de Electrificación. En 1962 se crea el Centro de Desarrollo Industrial del Ecuador. En 1964 se expide la Ley de la Reforma Agraria y Colonización. En 1965 comienza a implantarse el modelo ISI. En 1972 se expide una nueva ley de reforma agraria. En 1953 se establece el Centro de Promoción de la Pequeña Industria y Artesano. El boom petrolero. Subtemas a tratar: la explotación petrolera en el país, el auge petrolero, inversión y endeudamiento. La explotación petrolera en el país. La explotación petrolera en Ecuador comienza con el descubrimiento de depósitos de crudo y gas natural en la costa del Pacífico. Estudiantes, ¿qué significa crudo? Petróleo sin refinar, que significa gas natural, mezcla gaseosa que proviene de la descomposición de materia orgánica, como animales y plantas, atrapada en el interior de la Tierra. Es una fuente de energía fósil utilizada como combustible. En la década de 1920, la compañía Anglo-Ecuadorian realizó las primeras exploraciones en la península de Santa Elena. Para finales de esta década comenzó la exportación de crudo, pero en cantidades pequeñas. De hecho, hasta 1971, la exportación de este producto no superaba el 6% del total de exportaciones nacionales. Para finales de los 50, los pozos de la región litoral comenzaron a disminuir la producción, al punto que la compañía Anglo declaró al término de 1960 que los yacimientos en la zona estaban prácticamente agotados. En 1964, la Texaco Gulf obtuvo la concesión de 1.500.000 hectáreas para la explotación petrolera en la Amazonía. Estudiantes, ¿qué significa concesión? Contrato a través del cual un gobierno entrega a una empresa o a una persona la gestión y explotación de recursos o bienes públicos. El auge petrolero. A partir de 1970, con el descubrimiento del crudo en la región amazónica, el país entró al boom petrolero. El gobierno de Velasco Ibarra inició una política de revisión de las concesiones petroleras que se habían hecho a las empresas extranjeras. Estas políticas
fueron plasmadas en la Ley de Hidrocarburos, que se expidió en 1971 y que buscaba pasar al Estado la propiedad del petróleo, modificando los contratos con las compañías petroleras. Así, por ejemplo, se determinó que en el Estado ecuatoriano podía retener parte de la producción de estas compañías, el 20% para el consumo interno. En 1972, el precio del barril era de $2,56 y en 1974 subió a 13,90. Gran parte de ese dinero fue percibido por el Estado, el cual intervino en la producción y comercialización de petróleo, mediante la creación de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana. Durante este auge, el país vivió cambios importantes. Los ingresos petroleros permitieron el aumento del Producto Interno Bruto. Este cambio propició el crecimiento industrial y el fortalecimiento de una clase media con un mayor poder adquisitivo. Sin embargo, el desarrollo en el interior del país fue profundamente desigual, pues a pesar de los avances técnicos y el crecimiento económico, se mantuvieron las grandes diferencias económicas, sociales y regionales. Así, mientras las ciudades se encontraban mejor abastecidas de servicio, en el campo se desatendieron escuelas, centros de salud y dotación de alcantarillado y agua potable. Inversión y endeudamiento. El aumento del precio del petróleo facilitó el crecimiento económico del país. Así, en 1971, los ingresos percibidos por el gobierno por el petróleo representaron el 12,1% del PIB. Para 1978, esa cifra subió al 21,2%. Durante este periodo, crecieron los ingresos públicos en un 37,3% anual. Bien. En términos generales, el auge de recursos permitió el crecimiento del sector burocrático y la inversión en diferentes obras, como por ejemplo, centrales hidroeléctricas, Pisayambo y Paute, red vial sobre todo en la región amazónica, o la refinería de Esmeralda. También se impulsaron créditos con el Banco de la Vivienda para la construcción de viviendas y se amplió la dotación de servicios básicos en las zonas urbanas. Los ingresos petroleros permitieron mejorar la educación. Entre 1974 y 1982 se redujo el analfabetismo de mayores de 10 años del 24 al 15%, mientras que la escolaridad subió de 3,6 años a 4,7 años en el mismo periodo. Durante esta década se duplicaron los centros de educación superior. También se mejoró la inversión en salud y mejoramiento de la infraestructura hospitalaria, la cual permitió reducir la mortalidad infantil. Sin embargo, a medida que aumentaron los ingresos, también se incrementaron los gastos. La deuda se facilitó por el costo de los préstamos internacionales que en un inicio mantenían una tasa baja de interés, pero que se incrementó entre 1977 y 1981. Bien, así el monto de la deuda externa pasó de $260,8 millones en 1971 a $5.869,8 millones en 1981. Es decir, en total, la deuda externa pasó del 16% al 42% del PIB en el periodo señalado.
Las consecuencias de este hecho no se sintieron inmediatamente, pero sí en las décadas posteriores. Bien, en este momento les voy a proyectar las actividades de la semana número 1 y la semana número 2, ¿sí? Prestar mucha atención. Bien, semana 1, actividad en la sesión virtual. En el primer punto nos indica, responda a las siguientes preguntas. Como usted se puede dar cuenta, tenemos 3 preguntas. En el segundo punto nos indica, escriba B si es verdadero y F si es falso según corresponda. Si su respuesta es falsa, justifique su respuesta. Como usted se puede dar cuenta, tenemos 2 ítems de responder B si es verdadero o F si es falso. Y en el tercer punto de la actividad nos indica completar el significado de las siguientes palabras. Y en el cuarto punto, realice una línea de tiempo de los principales eventos de la reforma agraria e industrialización. Bien, esto pues corresponde a la semana número 1. Vamos a proyectar la actividad de la semana número 2. Bien, en el primer punto pues nos indica, escriba B si es verdadero y F si es falso según corresponda. Si su respuesta es falsa, justifique su respuesta. Como usted se puede dar cuenta, tenemos 3 ítems de responder B si es verdadero o F si es falso. En el segundo punto nos indica, responda a las siguientes preguntas. Como usted se puede dar cuenta, tenemos 6 preguntas, ¿verdad? Y en el tercer punto nos indica completar el significado de las siguientes palabras. Tenemos varias palabras, ¿sí? Esto pues corresponde a la actividad de la semana número 2. Bien. Bien, estudiantes, ya les proyecté las actividades de la semana 1 y la semana 2, ¿verdad? ¿Cuál es la tarea de usted? Usted va a visualizar este mismo video y verificar si las respuestas de las preguntas de cada actividad están bien. Les recuerdo que sus actividades tienen que estar bien, ya que de las actividades voy a sacar las preguntas para tomarles en la finalización de la etapa número 1 correspondiente al segundo quimestre. Muchas gracias por su tiempo prestado, estudiantes.